Cuando vemos programas de televisión, específicamente del tipo policíaco, se dan muchos los juicios. Entonces estamos acostumbrados a ver quiénes son los sujetos que participan en uno, cuál es el proceso. Sin embargo, debemos recordar que todo eso es ficción. Entonces, ¿realmente conocemos quiénes son los sujetos del procedimiento penal? Mi nombre es Alejandra Salvatierra Vega y de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Para empezar, debemos de conocer el concepto de sujeto de procedimiento penal. Bueno, se le va a conocer así a las personas entre las cuales se va a constituir la relación procesal. Este surge normalmente por un conflicto de intereses generado por la comisión de un ilícito penal. Vamos a tener que en México se establece en el artículo 105 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales como sujetos del procedimiento penal de control, el cual se establece en el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿De qué se va a encargar este juez? Él básicamente se va a encargar de controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Después tenemos a los jueces de juicio oral, quienes van a conocer la teoría del caso por primera vez hasta la audiencia del juicio oral y además de esto van a dictar la sentencia. Después vamos a tener al MP o fiscal, cuyas obligaciones se establecen del artículo 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que va a competir al Ministerio Público, también conocido como fiscal? Bueno, pues básicamente va a ser conducir la investigación, coordinar a los policías, de los cuales vamos a hablar más adelante, y también a los servicios periciales durante la investigación. Va a ser también resolver el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su caso ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Ligado con el punto anterior, vamos a tener a la policía, cuyas obligaciones se establecen en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero, ¿de qué es lo que se va a encargar la policía? Bueno, para empezar debemos saber que la policía va a actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Entonces, ¿de qué manera puede la policía apoyar al Ministerio Público? Bueno, tenemos como ejemplo que la policía va a ser la encargada de preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. También tenemos que van a practicar las inspecciones y otros actos de investigación y reportar los resultados al Ministerio Público. De esta manera, estar trabajando de la mano para así lograr establecer una teoría del caso. Después vamos a tener al imputado, cuyas obligaciones y derechos se van a establecer del artículo 112 al 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A quién se le va a conocer como imputado? Bueno, se le va a conocer genéricamente como imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Luego, tenemos que se va a establecer en el apartado B del artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos algunos de los derechos del imputado. Por ejemplo, la presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio. Después vamos a tener al defensor, cuyas obligaciones se establecen del artículo 115 al 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando estamos hablando del defensor, nos referimos a alguien que debe de ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Es derecho del imputado contratar un abogado, conseguir uno. Si el imputado decide que no va a contratar un abogado o que no tiene el dinero para entonces se le va a asignar un defensor público correspondiente. Por último, pero no menos importante, vamos a tener a la víctima u ofendido, cuyos derechos y obligaciones se van a establecer del artículo 108 al 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se va a considerar como víctima u ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.
Tenemos que en el artículo 20, apartado C de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se van a mencionar los derechos de la víctima. Entre estos va a estar la reparación del daño, así como la garantía de protección a víctima, testigos, ofendidos y sujetos que intervengan. Muchas gracias. Espero que te hayan quedado claros cuáles son los sujetos del procedimiento penal.